Voz de la Patria Grande. Un aeropuerto militar ucraniano, mientras que del otro lado afirman haber atacado un depósito de petróleo. Rusia afirmó haber atacado objetivos militares ucranianos, incluidas estas instalaciones energéticas e infraestructura aeroportuaria militar, mientras que Ucrania, como decíamos, declaró que atacó objetivos en territorio ruso, incluido el depósito de petróleo al que hacíamos mención y una planta de fabricación de aviones, según las últimas reuniones informativas de las dos partes. Además, el ejército ucraniano repelió múltiples ataques rusos en Yarkov, Pokrov y otras zonas. Estamos hablando ya, o nuevamente en realidad, de ataques por parte de ambos ejércitos en zonas enemigas, ¿no? Porque ya desde hace varios meses Ucrania no solo se defiende, sino que también ataca en región rusa. Rusia afirmó haber atacado objetivos militares ucranianos, incluidas instalaciones energéticas y también infraestructura aeroportuaria militar, mientras que Ucrania declaró que había atacado objetivos en territorio ruso, incluido un depósito de petróleo y una planta de fabricación de aviones, según las últimas reuniones informativas de las dos partes. El Ministerio de Defensa ruso dijo ayer martes en un informe de batalla que durante el día anterior sus fuerzas habían tomado un asentamiento y atacado objetivos ucranianos como instalaciones energéticas. El lunes el presidente ruso Vladimir Putin había dicho que su país está abierto al diálogo con la nueva administración estadounidense sobre la crisis de Ucrania. El líder ruso destacó que Moscú nunca rechazó el diálogo y siempre estuvo abierto a la cooperación con cualquier administración estadounidense. Rusia sigue amparándose en la oscuridad de la noche para atacar en Ucrania. La Fuerza Aérea Ucraniana informó una nueva ofensiva con 99 drones, de los cuales 65 fueron derribados y otros 30 desaparecieron del radar sin alcanzar sus objetivos. Los servicios de emergencia de la ciudad norteña de Sumy y la ciudad sureña de Mykolaiv publicaron videos que muestran tareas posteriores a la avanzada bélica, con trabajadores extinguiendo incendios y cavando entre los escombros en los lugares que fueron atacados. Tanto despliegue solo ocasionó heridas a 2 civiles y múltiples daños materiales. En el sector de Zaporilla, las unidades de operaciones activas de la Inteligencia de Defensa de Ucrania lograron destruir 30 fortificaciones rusas y neutralizar a más de 130 invasores durante el mes de enero. Además, las fuerzas ucranianas destruyeron 53 vehículos enemigos, incluyendo 4 blindados y 4 morteros, además de dañar más de 50 WAPs, antenas y equipos de comunicación junto con equipos de guerra electrónica rusos. También se desmantelaron 2 depósitos de municiones enemigos. Un ataque ruso con drones en la aldea de Koptivka mató a 2 hombres que viajaban en auto, según lo informó el jefe de la administración militar de Derachi. Las víctimas tenían 55 y 43 años. Además, un ataque en Jersón, una mujer de 46 años resultó herida por explosivos lanzados desde un dron ruso. Funcionarios ucranianos advierten que los civiles siguen expuestos a los constantes peligros del conflicto.
Pablo Puentes Borges. La justicia de Rusia ordenó el arresto del colombiano Pablo Puentes Borges, detenido en la región de Kursk, mientras combatía en el ejército ucraniano. Según el Comité de Instrucción de Rusia, se lo acusa de actos terroristas y de mercenarismo. Las autoridades aseguran que Puentes Borges participó activamente en el conflicto armado en Ucrania a cambio de una recompensa económica. Además, lo señalan por haber cruzado ilegalmente la frontera rusa en diciembre de 2024. Y en el día de hoy, la Fuerza Aérea de Ucrania informó que las fuerzas de defensa de Ucrania habían derribado 65 drones de ataques rusos. El ejército ruso había lanzado un total de 99 drones desde varias ubicaciones, incluyendo la ocupada Crimea y otros puntos también en Rusia. El ataque fue respondiendo por las tropas ucranianas con misiles antiaéreos, guerra electrónica y unidades móviles de fuego, logrando repeler la mayoría de los ataques. Los drones fueron interceptados en varias regiones de Ucrania, como Poltava, Kharkov, Kiev y Odessa. Como son los lanzallamas pesados de Rusia que sumergen en el infierno al enemigo. Pese a que no se trata de armas nucleares, los sistemas pesados de lanzamisiles incendiarios son quizá los más temidos por los enemigos. Prácticamente cada día nos llegan de la zona de la operación militar especial de Rusia noticias sobre las posiciones y búnkeres de las fuerzas ucranianas incineradas por lanzamisiles termobáricos rusos TOS-1 Buratino, TOS-1 Azov Sepiok y TOS-2 Tosochka. Pese a que no se trata de armas nucleares, los sistemas pesados de lanzamisiles incendiarios son quizá los más temidos por los enemigos. La razón de ello es simple: sus misiles inutilizan cualquier opción de salvarse de los enemigos que se encuentran en la zona de impacto. Así, una salva de Son-Sepiok quema todo lo que puede arder en miles de metros cuadrados y los comandos de asalto rusos no encuentran resistencia durante su avance, reza un comentario del consorcio ruso de producción de armas Rostec. ¿Qué tipo de arma es? Una salva de un TOS-1 Buratino durante ejercicios en el campo de entrenamiento de Prudboy, región de Volgogrado, Rusia. Sputnik. Los sistemas pesados de lanzamisiles incendiarios disparan municiones termobáricas cargadas con líquido inflamable. Estas municiones fueron concebidas para destruir posiciones enemigas fortificadas y su capacidad destructiva es superada solamente por las armas nucleares tácticas. El primer sistema de esta familia, el TOS-1 Buratino, fue aprobado por el ejército soviético en 1980 y utilizado por primera vez en Afganistán en 1988 a 1989. El sistema fue empleado posteriormente en otros conflictos. Los vehículos de estos lanzallamas pesados, que basan en la plataforma de los tanques T-72 o T-90 y ahora, en sus versiones más modernas, sobre vehículos todoterreno, portan un pack de misiles. Entrenamientos de dotaciones de TOS-1 Azov Sepiok contra objetivos enemigos simulados en el campo de entrenamiento en la región de Saratov, Rusia. Sputnik. El alcance de los misiles termobáricos de este sistema normalmente no supera los 6 kilómetros, aunque en versiones más modernas, como los Tosochka, su alcance supera los 15 a 18 kilómetros, según algunas fuentes. ¿A qué se debe su aterrador efecto? El sistema lanzallamas pesado Tosochka dispara sus misiles en un campo de tiro del Ministerio de Defensa ruso.
Sputnik. Si existe la posibilidad de escapar de los proyectiles de fragmentación de alto poder explosivo en una trinchera, un fortín o el sótano de un edificio, para un TOS esto no es un obstáculo. El efecto destructivo de una munición termobárica es omnipresente, ya que la munición de un Solntsepiok quema todo lo que puede arder, explicó Rostek. La hazaña de un soldado ruso que se enfrentó y capturó a 2 militares ucranianos. Los soldados ucranianos capturados fueron entrenados durante un mes en Alemania por instructores estadounidenses. La hazaña de un militar de la 4ª Brigada del Ejército de Rusia durante un enfrentamiento con las fuerzas ucranianas fue captada por un dron en la línea del frente al sureste de Chazov Yar, en la República Popular de Donetsk. En las imágenes se puede ver cómo el soldado ruso, bajo un intenso fuego enemigo, se enfrenta a 2 militares ucranianos que se esconden dentro de una tubería rota. Tras un intercambio de disparos, el militar ruso obliga a los dos a bajar sus armas, los hace prisioneros y los escolta hasta posiciones seguras. Los militares ucranianos capturados contaron a los medios rusos que antes de ser enviados al frente fueron entrenados durante un mes en Alemania por instructores estadounidenses. En cuanto a la cantidad de personal militar ucraniano entrenado allí durante ese tiempo, uno de los prisioneros indicó que el número ascendía a casi un batallón. Voz de la Patria Grande.